Buenos días, amigos, hermanos. Buenos días, iglesia. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor porque podemos conectarnos un domingo más para alabar su nombre y declarar: Él viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante
el Señor, Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Ante el Cordero y el león. Y damos muchas gracias a Dios por su sacrificio, por la entrega de ese Cordero inmolado y por su amor. Gracias, Señor. Y quiero compartir con todos ustedes un salmo, el Salmo 139, a partir del versículo 7. El Salmo dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y damos gracias a Dios porque de este salmo quizás podemos interpretar, o el salmista nos está diciendo que no hay nada que pueda hacernos escapar de Dios, escapar de su amor. Y sí, Dios nos ama a tal punto que dejó todo, dejó su estatus celestial y se encarnó para vivir como uno de nosotros y así poder representarnos y poder justificarnos con su sacrificio. Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz. Tu gran amor incomparable es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey. Exaltado eres Dios. Nos diste vida eterna, nos has traído libertad. Eres Rey y nuestro Salvador. Tú eres Rey y nuestro Salvador. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey. Exaltado es.
exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré por siempre. Exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey. Exaltado eres Dios, Cristo Mesías, el único Salvador y digno de adoración. Exaltado eres Dios y digno de adoración. Exaltado eres Dios. Exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Porque no, Señor, podemos escondernos de ti. Y aun cuando somos pecadores, aun cuando te dimos la espalda y quizás nos desviamos del camino, Padre, que tú has trazado para nosotros, del camino de santidad, Padre, tú has provisto, nos has dado un cordero sin mancha, para que podamos, Señor, ser justificados por tu gracia. Gracias te damos solo a ti, porque aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando estábamos en camino errado, en contra de nuestro diseño, que es adorarte, Padre, hoy, por tu gracia podemos estar aquí todos juntos, en un mismo sentir, alabándote y dándote gloria. Por eso queremos darte gracias y darte la honra y la gloria a ti, porque eres digno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, amados hermanos, amados amigos que nos están escuchando en este tiempo y viendo por medio de las redes. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este espacio, por este tiempo que nos permite ahora de poder reflexionar en su palabra. Sean todos bienvenidos, les saludamos de manera muy especial, muy calurosa, en cualquier parte donde se encuentre. Verdaderamente agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios por lo que está haciendo en su vida, en su hogar incluso, porque Dios dice en su palabra que para los que creemos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien y damos gracias a Dios. Sabemos que estamos viviendo circunstancias adversas, circunstancias a lo mejor contrarias a lo que nosotros anhelamos, deseamos y hemos planeado para este año 2020, pero bueno, así lo ha dispuesto el Señor y nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor, tenemos que acercarnos cada vez más a Dios y de esa forma poder entender y a veces sin entender poder transitar este tiempo, estas adversidades, estas circunstancias, guiados por Él, sostenidos por Él, fortalecidos por Él. Así que sean todos bienvenidos, disponga su corazón para recibir una reflexión, una palabra, donde el Señor pueda ministrar a tu vida, ministrar a mi vida. Vamos a tomar un tiempo para orar, para agradecer a Dios, pero también para colocar nuestras cargas, nuestras inquietudes, también nuestras condiciones emocionales, a lo mejor angustia, todas estas cosas que puedan estar pasando por nuestro corazón en este tiempo. Allí donde estás en tu hogar, junto a tus seres queridos, pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro para tomar un tiempo íntimo con el Señor en oración. Amado Dios, Padre eterno, te damos toda la gloria, honra, alabanza, exaltación a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía, Señor.
Reconocemos, Señor, tu reinado, Señor, y reconocemos tu cuidado en nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu amor. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Gracias, Padre, te damos porque eres fiel, Señor, y porque aún en medio de la adversidad, de la dificultad, podemos descansar en ti, Señor, y tú tiendes, Señor, tu mano, tu atención para con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque aunque pasemos, como dice tu palabra, por valles de sombra, Señor, aún allí, Señor, tú estarás con nosotros. Tú nos sujetarás, tú nos guiarás, Señor. Y tú nos llevarás, Señor, al destino que tú has establecido para nosotros, Señor. Porque estás aderezando delante, o para nosotros, delante de los angustiadores, delante de quienes tienen ataques hacia nosotros. Prepara, Señor, la mesa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos has enseñado que en este mundo, en esta vida, vamos a vivir y atravesar por aflicciones. Pero nos has hecho una promesa de que estarías con nosotros, Señor, todos los días hasta el final, Señor. Gracias. Gracias por tu compañía, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos encontrar tu dirección, podemos conocerte, y podemos ser libres, Señor, de toda esta situación y todos estos sentimientos que puedan estar en nuestros corazones, Señor. Te pedimos porque podamos descansar en ti, porque podamos llevar cautivo todo pensamiento, incluso toda emoción ante ti, Señor, en obediencia a Cristo Jesús, Señor. Y que podamos, Señor, ver, sentir y pensar por medio de ti, Señor, y no por medio de nuestras emociones y pensamientos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Y disponemos todo nuestro corazón en este tiempo para escuchar y para reflexionar. Padre, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo y danos la humildad, Señor, para poder humillarnos, para poder reconocer, para poder entender, Señor, lo que quieres tratar con cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, quedamos en tus manos para que hagas tu obra, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado y precioso, te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Mis amados, hoy vamos a estar reflexionando un poco en los Salmos. Continuamos en los Salmos. Ya hoy leemos el Salmo 42 y justamente en ese Salmo vamos a reflexionar. Y el título que el Señor me ha permitido o me ha inquietado a colocar a esta reflexión, a esta predicación, es el clamor de un cristiano en tiempos difíciles. Así es, el clamor de un cristiano en tiempos difíciles. Importante reconocer que el título en hebreo del libro de los Salmos, y quiero introducir de esta manera, reconociendo y de alguna manera conociendo un poco más lo que son los Salmos. El título en hebreo del libro de los Salmos significa alabanza. Es el libro de las alabanzas, lo cual indica que el contenido principal de los Salmos gira en torno a la alabanza, a la oración y a la adoración a nuestro Dios. Ese es el propósito, ese es el contenido que está en los Salmos. Este libro contiene 150 poemas o salmos, pero escuche bien, que están destinados a ser cantados en el culto y a dar gracias a Dios, a adorar y a abrir nuestro corazón al Señor. Y gracias a Dios, nosotros hemos podido cantar algunos de estos salmos porque se han compuesto y se han establecido para ser cantados ya en nuestros grupos. Pero quiero que reflexionemos y que nos imaginemos cantos de alabanza
cantos en la congregación, con letras que a lo mejor no son las que están más de acuerdo a lo que nosotros nos gusta, pero que están establecidos en los salmos y que quisiera empezar a hacer reflexionar o que reflexionemos en estos puntos. Imagínese un canto en la congregación utilizando el Salmo 32. No lo voy a cantar, no es mi fuerte, pero voy a leer. Imagínese que este salmo, que esta alabanza, que este canto que podamos manifestar o expresar a Dios tenga esta letra. Oh, qué alegría para aquellos a quienes les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua en el calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, te confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Imagínense componer una alabanza con esta letra. Y esto es lo que está establecido en los salmos. Esta fue la inspiración de Dios para su pueblo, para que por medio de estas alabanzas, de estos cantos, de estos salmos, su pueblo pues le cantase, le adorase y le alabase. Permítame el Salmo 38. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo, atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú lo sabes. Tú sabes, lo que anhelo. Oye todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y mis amigos no se acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampa para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Imagínense alabanzas con estas letras. Qué diferente son las alabanzas de hoy día. Alabanzas hechas más a nuestro gusto, sin duda alguna, y no al gusto de Dios. Los salmos magnifican y ofrecen alabanza al Señor. Exaltan sus atributos, sus nombres, su palabra, su bondad. Los salmos nos llevan al encuentro con Jesucristo, con nuestro único Salvador y con nuestro Señor. Es nuestro todo, porque cuando nosotros podemos leer estos salmos y podemos manifestar estos salmos al Señor, no hay duda que estamos reconociendo nuestra condición, no hay duda que estamos reconociendo nuestra culpabilidad. No hay duda que por medio de los cantos le estamos diciendo al Señor, Señor, reconozco mi rebelión, reconozco allí en la congregación públicamente delante de todo el mundo. Estamos abriendo nuestro corazón al Señor. No hay duda que esto nos va a llevar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor y como nuestro sanador. En los salmos entonces vemos la vida del creyente pintada con todas sus experiencias de gozo y de tristeza,
de triunfos y de fracasos, de satisfacciones y de necesidades. Hoy vamos entonces, como dije al principio, a reflexionar sobre el Salmo 42, el cual nos corresponde leerlo en este día, hoy domingo 26 de julio. Vayamos entonces a este Salmo, el Salmo 42. Vayamos allí y vamos a comenzar a ver en nuestras Biblias. Les pido que vayan a sus Biblias. Y lo primero que llama la atención es que antes del Salmo, allí antes de iniciar el versículo 1, hay algo que dice libro 2. Y quiero brevemente explicar que el Salmo, el libro de los Salmos, está dividido en 5 partes. Y esta es la segunda parte. O sea, hoy estamos iniciando la segunda parte o el segundo libro del libro de los Salmos. Comienza con el capítulo 42 y finaliza con el 72. Pero quiero resaltar algo más. Estudiosos han encontrado de que cada parte de los salmos está relacionado o está referido o tiene cierta identidad con cada uno de los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, lo que se conoce como el Pentateuco. Y la porción o la parte que leímos hasta ayer, que es hasta el Salmo 41, está relacionada con Génesis porque habla sobre el hombre y la creación. Pero hoy vamos a comenzar una nueva parte del libro de los Salmos y está relacionada con el Éxodo porque habla de la liberación y la redención del pueblo de Dios. Ya va a haber una tercera parte que se va a relacionar con Levítico, una cuarta con Números y una quinta con Deuteronomios. Pero quería resaltar eso para que lo tengan allí en su conocimiento. Ahora bien, cuando vamos entonces a iniciar la lectura del Salmo 42, hay un título allí o hay una inscripción que me llama la atención debajo del subtítulo que dice: mi alma tiene sed de Dios. Después viene una inscripción y dice, ¿verdad? Masquil de los hijos de Coré. Esta palabra masquil significa enseñanza, instrucción. Eso es lo que significa. O sea, ya de por sí el Salmo nos está advirtiendo de que aquí hay una instrucción, de que aquí hay una enseñanza para el pueblo de Dios. Pero también llama la atención que es escrita por los hijos de Coré. Ahora, yo voy a pedirles, por favor, que abramos aquí un paréntesis. No es esta la línea de la predicación, pero sí quiero aprovechar este espacio, esta inscripción para resaltar algo. Recordemos que Coré padre, estamos hablando que este salmo o este grupo de salmos que vienen acá, está escrito por los hijos de Coré, pero Coré padre fue el promotor de una rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón durante el periodo en que ellos atravesaron el desierto. El pueblo de Israel atravesaba el desierto. Como consecuencia de esta rebelión que Coré padre liderizó junto con otras personas, entonces Dios los ajustició por ese pecado, pero ese castigo no cayó sobre sus hijos. El libro de Números 26, 9 al 11 dice algo así: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán, Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación. Estamos hablando que eran líderes de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra se abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Leí en la versión del 60. Ahora, vemos que Dios dejó bien claro en esta enseñanza, en esta porción, que los hijos de Coré no murieron bajo este juicio de Dios,
sino que continuaron su servicio para Dios, y lo vemos ahora en el libro de los Salmos. Lo vemos ahora participando, guiados por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo de la Escritura del Señor. Ellos son quienes escribieron entonces estos primeros salmos notables de esta segunda sección o segunda parte del libro de los Salmos. La razón de hacer este paréntesis es dejar clara la enseñanza con respecto a las consecuencias sobre los hijos de los pecados de los padres. Jeremías 31, 29 al 31 dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual, y escuche bien lo que dice la palabra, cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjense, esto es una parte del preámbulo del nuevo pacto, de lo que ya Dios anunciaba que iba a acontecer. Ya Dios estaba diciendo que ya no acontecía más este tema de que por la maldad de mis padres, de mis ancestros, ahora yo iba a arrastrar una consecuencia. No, ya el Señor me está enseñando en su palabra que cada quien va a dar cuenta por su condición, por sus acciones, por su pecado. Lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos lo hicieron. Eso no me arrastra a mi consecuencia, lo dice la palabra del Señor. Fíjense, cuando se habla entonces del nuevo pacto, no hay duda que se está refiriendo a Jesucristo, al pacto establecido con la muerte de Jesucristo por medio de la sangre, sellado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y el establecimiento de su evangelio. Dice Juan 8, 31 y 32, para saber entonces en qué consiste este nuevo pacto, en qué consiste esta respuesta de Dios. Fíjense, el 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, está hablando a los creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo, la verdad es la palabra de Dios. Y ella misma nos dice que si le conocemos, vamos a experimentar libertad. Vamos a experimentar la libertad de todas las ataduras. Vamos a experimentar la libertad de todas las consecuencias por nuestros pecados pasados. Incluso si hubiese algo generacional, también vamos a experimentar todo eso. Recordemos que en semanas pasadas hablamos de las llaves del reino. Y las llaves del reino es el evangelio, el que abre la puerta y me permite entrar a Cristo. El evangelio es el que rompe las cadenas que me pueden esclavizar. Esas son las llaves y es el evangelio de Dios. Permítame leer Hechos 16. Vayamos a Hechos 16 y quisiera leer en el versículo 25 y 26. Fíjense cómo dice esta porción: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, permítame contextualizar un poco, ellos están en la cárcel, ya después de haber sido maltratados, golpeados, ellos están bien adoloridos en la cárcel, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, entre paréntesis podemos decir salmos, y los presos los oían.
oían esos cánticos que ministran, esos cánticos que tienen esa letra que llega al Señor. Y los presos oían esa manifestación. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hay duda que la liberación viene por la palabra. La liberación viene por la manifestación de Dios en el momento, en nuestras vidas. Y allí podemos entender lo importante que es conocer la palabra del Señor, lo importante que es alabar al Señor con su palabra, lo importante que es orar a Dios con la palabra. Se desatan las bendiciones, se rompen las cadenas. Y eso es lo que estamos reflexionando en este paréntesis. El versículo 34, Jesús advierte, continúa, estamos hablando de Juan 8, y en el 34 dice Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pocas palabras, el Señor le está diciendo a los creyentes, si conoces mi palabra os hará libre. Pero si aún estás esclavizado al pecado, no has conocido mi palabra, aún no has experimentado la libertad. El Señor le está diciendo que el que se queda practicando pecado, aún es esclavo, aún no ha sido liberado. Necesitamos entonces tener ese encuentro verdadero con el Señor, conocer su palabra para entonces experimentar la libertad. Y el versículo 36 de este Juan 8 dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la liberación viene por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, entonces somos libres. Y si Cristo nos libertó por su palabra, seremos verdaderamente libres. Pero si aún estamos en práctica de pecado y no hemos sido liberados, estamos todavía esclavizados, ahora necesitamos conocer la palabra del Señor. Ezequiel 18, del 1 al 4, dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no dejan de repetir aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenecen todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Vemos aquí al Señor molesto de alguna forma, cansado de que todo el tiempo se dijese este refrán. No, pero es que yo lo que estoy viviendo es como consecuencia de mis padres, no, lo que yo estoy. Y el Señor dice, estoy cansado que piensen y se la pasen diciendo esto. Dice, yo el Señor juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es la palabra del Señor. El hecho de culpar a otros por nuestras desgracias es algo tan antiguo como el relato de la creación. No asumir la responsabilidad individual es precisamente lo que hizo Adán al culpar a Eva cuando fue confrontado por Dios. Pero eso también fue lo que hizo Eva al culpar a la serpiente cuando ella fue confrontada por el Creador. Pero en el tiempo cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, que es cuando fueron escritas esta porción de Ezequiel, esta misma actitud floreció en la forma de este conocido refrán. Y ellos entonces citaban al refrán como para decir que ellos estaban viviendo esa situación, ese aislamiento, ese exilio, ese sufrimiento por culpa de lo que sus padres hicieron. Y el Señor le dice, ya está bueno. ¿Hasta cuándo vas a estar echándole culpa a tus ancestros?
párate, firme, reconoce tu condición, porque lo que estás viviendo es por consecuencia de tus actos, no es por el ancestro, no es por los padres. Eso es lo que está el Señor enseñando allí. Esto nos da una enseñanza con respecto a lo que se ha entendido con las maldiciones generacionales, lo cual no aplica para los hijos de Dios, porque así Dios lo ha establecido en su palabra, en esta porción Antiguo Testamento, pero también en el contexto de lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces aquí cerramos el paréntesis y continuamos entonces con el Salmo 42. Ahora les invito a que vayamos allí al Salmo 42 nuevamente y podamos leer todo este salmo, un salmo de 11 versículos, para entonces adentrarnos en la reflexión de lo que este salmo nos está enseñando, nos va a enseñar en este día. Dice entonces a partir del versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y me derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración a Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios mío. Este salmo, como bien hemos leído, comienza con una ilustración de un siervo afligido por la sed. Quizás la sed vino por alguna sequía o por alguna persecución. De cualquier forma, el siervo necesitaba de manera urgente el agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios, tal cual como el siervo estaba sediento, jadeante y bramaba por el agua. De esa misma forma, el salmista toma esta ilustración para manifestar, para mostrar su condición, cómo se sentía él por la necesidad de tener a Dios, de intimidar con Dios, de tener esa comunión con Dios. La persona que habla en este salmo es alguien que grita, porque la palabra, ¿verdad?, que utiliza la Biblia es bramar, el bramido. Y el bramido es una expresión de un animal que no es de bajo volumen, es un grito, es algo que se escucha en todo lugar. Así que este hombre grita desde lo más profundo de su ser. Ahora, ¿por qué grita? Grita porque se siente distante de Dios. Incluso se siente abandonado, olvidado por Dios.
Por eso este hombre grita ante el Señor. Ahora, la causa de por qué está distante es porque ha sido exiliado posiblemente. Está distante de la casa de Dios, del lugar de congregación. Ha sido movido del lugar que ama, alejado del lugar de comunión, apartado del lugar donde servía a Dios. Es alguien que extraña lo que dice, por ejemplo, el Salmo 133, lo maravilloso y agradable de habitar los hermanos juntos y en armonía. Este hombre está experimentando por toda esta necesidad y esto lo lleva entonces a gritar desde lo más profundo de su ser que necesita, que su alma necesita a Dios. Hoy día estamos aislados, limitados para poder vernos y compartir. Vuelvo a ver el templo, el lugar, la casa de oración nuestra y no les veo. Estamos aislados, estamos limitados, afectados en nuestra comunión y atención los unos a los otros. Algunos incluso se han distanciado de Dios de mantener una comunión allí con Dios, de mantener ese fuego de la intimidad con Dios. ¿Cuánta falta nos hace congregarnos? Yo creo que es para reflexionar, recordar lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10, cuando nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Creo que es un momento de reflexionar cuántas veces dejamos de congregarnos por cualquier excusa, desde algo aparentemente muy importante hasta cosas no tan importantes. Y dejamos de congregarnos. Y ahora que no lo podemos hacer, ¿cuánta falta nos hace? ¿Cuánta necesidad no hay en nosotros por volvernos a reunir y alabar al Señor juntos en armonía? Saludarnos, estrecharnos, compartir y vivir en unión, en congregación, como Dios lo establece en su palabra. Pero también el aislamiento, tengamos en cuenta esto, muchas veces también es causado por el pecado. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, contrista al Espíritu Santo, aflige, angustia, causa molestia, entristece al Espíritu Santo, que está en nosotros, que está en ti, que está en mí y afecta la comunión unos con los otros. El pecado también genera este aislamiento. Y yo quisiera que tengamos muy enfocado esto, que no solamente veamos el aislamiento como la medida de protección que se ha establecido en nuestra comunidad, como el causante del distanciarnos, sino aprovechemos y veamos el aislamiento que es causado por el pecado. Y entonces ese pecado en nosotros rompe la comunión, nos aísla de Dios y entonces contrista al Espíritu Santo. Amados hermanos, amados amigos que están viendo y escuchando, debemos pensar y reflexionar en las situaciones de pecado que nos han aislado de Dios, que nos mantienen lejos y distantes de Él, incluso que nos hace sentir que Dios nos ha abandonado, que te hace sentir que Dios parece que no estuviese actuando o accionando en tu vida, que te hace sentir que estás solo, que no cuentas con el favor, que no cuentas con la intervención, que no cuentas con el cuidado de Dios en todo instante. La persona que expresa en este Salmo 42 está experimentando desánimo, nostalgia y depresión. Lo podemos evidenciar allí, porque se siente distante de Dios. El aislamiento lo ha llevado a sentirse abatido emocionalmente y hasta físicamente, porque hay una porción donde ni come, sino sus lágrimas
es lo que entonces él consume de día y de noche. Ahora escuche esto. Sentirse abatido emocionalmente de vez en cuando y preguntarle a Dios el porqué de esto no es negar la fe, no es estar mal. Tener una depresión en algún momento no es estar muerto en el espíritu. A veces es todo lo contrario. Es estar vivo y luchando en contra de esa condición. Los muertos no tienen sed, ni deseo, ni gritan. Como dice aquí, braman. Solo los vivos anhelan, luchan y buscan. En el Salmo entonces que estamos reflexionando nos encontramos dos etapas o acciones que debe dar un creyente para solventar un estado emocional adverso como la depresión o el desánimo. En primer lugar, desde el versículo 1 al 5, vamos a ver cómo este creyente, este hombre, se mira a sí mismo. Y este es el primer paso. Cuando estamos en un proceso donde nuestras emociones, donde nuestra situación o nuestra condición emocional está adversa, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Pero desde el versículo 6 al 11, ya entonces cambia el enfoque de a sí mismo y ahora lo coloca en Dios. Y eso es lo que vamos a reflexionar de manera puntual. Vamos a ir trabajando o entendiendo estos dos enfoques y cómo están íntimamente conectados, pero debemos de tener cuidado de no confundir lo que estamos haciendo si es verdaderamente mirando a nosotros mismos o estamos en otra situación. Y si estamos mirando al Señor realmente es con un corazón humillado o lo estamos mirando a través de nuestro activismo, de nuestro servicio, de nuestras acciones, porque es muy diferente. Aquí encontramos entonces a un hombre de Dios, hablarse a sí mismo. Y esto no es una locura. De hecho, la mayor parte de nuestras conversaciones son con nosotros mismos. Todos nosotros, la mayor parte de las conversaciones que tenemos, las tenemos con nosotros mismos. Y no es que estemos locos, no, es una característica de nosotros como humanos. El problema en conversar con nosotros mismos surge cuando nos apoyamos en nuestras propias opiniones y no en lo que nos dice Dios en su palabra. Es cuando esa conversación va alimentada de lo que yo pienso, de lo que yo opino, y me descuido de lo que dice Dios en su palabra. Ese sí es el problema, ese sí es el riesgo. De allí sí surge la dificultad. Y cuando nuestro yo nos habla, un yo engañoso, inclinado al pecado, este nos oprime, nos juzga, nos llena de orgullo, nos hace soberbios, altivos, egocéntricos. Y como es un engaño, todo esto nos causa decepción, desánimo y depresión. En cambio, cuando Dios nos habla con su palabra, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces somos confrontados, pero también somos confortados y edificados. No dejamos de ser confrontados, necesitamos ser confrontados. Necesitamos saber y entender y escuchar nuestra falla, nuestro error, nuestra situación. Pero el Señor también nos conforta, nos levanta, nos anima, nos edifica para poder seguir adelante. El mayor enemigo entonces que tenemos no está fuera, sino dentro de nosotros. Y yo hay que hacerlo callar. Hay que doblegarlo y humillarlo. Como cristianos estamos pasando y vamos a pasar por sequías, por escasez, por dificultades, por adversidades, por persecuciones que nos afectarán emocionalmente. Y esto nos debe conllevar a anhelar y buscar a Dios. Hacia eso debería apuntar el resultado de todas estas situaciones que estamos y hemos vivido. Así como ilustra este salmo. Este hombre cuando se sintió aislado, él gritaba como brama el ciervo por agua. Él gritaba por la necesidad de Dios.
Lo alarmante y preocupante sería que ante las adversidades y afectaciones que estás viviendo o que yo pueda estar viviendo, no busquemos a Dios. No necesitemos hablar y oír a Dios, ya que estaría tratando de saciarme con mis propias fuerzas y satisfacerme con mis opiniones. Y esto está mal. Si viviendo lo que estamos viviendo, no te estás inclinando, no me estoy inclinando a buscar más de Dios, ahí hay un problema. Porque todo esto me tiene que llevar, te tiene que llevar, nos tiene que conducir a buscar más de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, si no estamos buscando más de Dios, si no estoy orando más, si no estoy leyendo más la palabra, si no estoy buscando más comunión con Dios, entonces le estoy dando respuesta a mi condición con mis pensamientos, con mis opiniones, con mis propias fuerzas, y eso me va a llevar a un problema mayor. La persona del Salmo no está deprimida porque no tiene las bendiciones de Dios, porque está en escasez, porque quien gobierna el país donde está exiliado no le agrada o sea opresor contra él. El hombre que está en el Salmo está afectado es porque se siente distante de Dios. La crisis emocional que él está viviendo es porque está distante de Dios. No es por lo demás, es porque está aislado. Es porque se lo han llevado a otro lugar y ya no tiene la casa de oración, la compañía de los hermanos. Y esto lo tiene afectado. No lo tiene afectado las circunstancias. No lo tiene afectado las condiciones externas. Lo tiene afectado es no poder experimentar. Porque él anhela experimentar la manifestación de la presencia de Dios. Y esto no lo está experimentando. Y eso lo tiene gravemente afectado hasta el punto de estar deprimido. Una pregunta que nos debemos hacer: ¿te sientes distante de Dios? En este momento, ¿te sientes distante de Dios? Quiero aclarar esto. No te preguntes si estás activos en las cosas de Dios. Eso es otro tema. Porque puedes estar muy activo o cada vez más activo en las cosas del Señor, pero aún así estar distante de Dios. Porque las actividades no nos acercan a Dios. Al contrario, muchas veces las actividades nos consumen espacio, tiempo y fuerzas que nos permiten acercarnos a Dios. Así que no puedes medirte por lo que estás haciendo en la obra o para Dios, sino tienes que preguntarte cómo está tu intimidad, tu relación, tu comunión con Dios. Esa es la pregunta. ¿Siento yo esa misma sed, esa misma necesidad que está manifestando la persona del Salmo 42? Déjeme decirle, porque esa sed es la que me lleva a su palabra todos los días. Si yo no tengo esa sed, yo no voy a ir a su palabra todos los días. Es esa sed de que o bebo o me muero. Como la que lleva el ciervo que brama desde lo más profundo. Es esa sed la que entonces me va a llevar a su palabra todos los días. Es esa sed la que me va a llevar a encontrarme con Dios por medio de la oración todos los días, a cada momento, en todo tiempo. Es esa sed la que me lleva a adorarlo y glorificarlo en todo momento. Pero si no está esa sed, si no está esa necesidad, tengo que reflexionar. Tengo que ver qué está produciendo ese aislamiento y que me va a conllevar a problemas serios en mi vida, porque al estar espiritualmente débil, aislado de Dios, eso se va a manifestar en mis emociones y también en mis acciones. Escuche bien esto, amado hermano y amigo. Esta sed y angustia que experimenta un creyente cuando está lejos de Dios
escuche bien, es la misma que experimenta un no creyente toda su vida, pero no se da cuenta porque toma la decisión de sustituir el agua de vida que es Cristo por otra contaminada que lo enferma y lo hace morir. Te estoy hablando a ti, amado amigo, que a lo mejor no has considerado, no has decidido por Cristo en tu vida. También tienes esta misma angustia, también tienes esta misma necesidad, también clamas, gritas para satisfacer esta sed. Lo que pasa es que has tomado la decisión hasta este momento, habías tomado la decisión de sustituir esa agua de vida que es Cristo por cualquier otra cosa en tu vida, pero que no te has dado cuenta que no satisface tu sed, sino por el contrario, te está contaminando, está enfermando y te lleva camino a la muerte. Incluso algunos asisten a la iglesia, sirven en la congregación y no aplacan su sed porque no han bebido de Cristo. No han bebido aún de Cristo. Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, está refiriéndose a la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que es necesario que rompas el aislamiento con Dios y tengas un encuentro con Cristo, con el Dios vivo y verdadero, el Dios que vino a morir por ti y por mí en la cruz para mostrarnos el camino a Él y para satisfacer nuestra sed. Necesito tener ese encuentro, esa comunión con Dios en todo momento. Todos, absolutamente todos los humanos fuimos creados por Dios para darle la gloria a Él. No hay ningún ser humano que no haya sido creado con Dios con el propósito de darle la gloria a Él. Todos, tanto los que hemos creído como los que no han creído. Por medio de lo que hacemos le damos la gloria, por medio de nuestras vidas. Pero cuando esto no lo hacemos, sentimos angustia, decepción, desánimo y depresión. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo o no estamos alcanzando el propósito por el cual todos fuimos creados. Y al no hacerlo, entonces caemos en esta condición de angustia. Por eso es que tanto el creyente cuando se distancia de Dios como el no creyente cuando aún no ha conocido al Señor experimentan esta angustia. Entonces se comienza a buscar cómo saciar esta sed. Y al no reconocer y aceptar a Cristo, se grita, pero entonces se grita por las posesiones, por los logros, por los títulos, por el liderazgo, por el reconocimiento, por el poder, por ser vistos, por ser reconocidos, por el éxito, por el sexo, por las drogas, por las ideologías políticas, por las filosofías. Y siempre va a estar sediento porque nada de esto sacía la sed de la vida. Nada de esto. ¿Cuántas veces por causa del pecado nos distanciamos con Dios o no hemos conocido a Dios aún y sufrimos las duras consecuencias? El versículo 5 de este salmo, vemos entonces a este hombre ya reconociendo o habiendo reconocido su condición, porque ya ha reflexionado en él mismo, ya se ha mirado a sí mismo, no se ha confiado en sus opiniones, en su punto de vista, ya se ha predicado a sí mismo, se ha confrontado a sí mismo y ahora entonces dirige su mirada a Dios. La forma de vencer o salir del abatimiento emocional es reconocer la condición en nuestras vidas y rendirse y humillarse ante Dios. Fíjense cómo dice el versículo 6, me siento muy desanimado, dice la versión Dios habla hoy,
Y después dice, por eso pienso tanto en ti. Ya este hombre se revisó de tal manera que ha llegado a la conclusión de su condición. Y ahora ya no le queda otra salida porque ya escapa de sus manos la respuesta. Ya escapa de su mano la capacidad de saciar su necesidad, su sed de Dios. Y dice, ahora me enfoco en ti, ahora voy a ti, ahora coloco mi vida en ti. El versículo 9 y 10, vemos a este siervo manifestar su sentimiento a Dios. No se guarda nada, no deja pasar nada por alto. Le dice al Señor todo lo que está sintiendo. Se enfoca en Dios y manifiesta su sentir detalladamente. No es una queja, es una manifestación ya que se lo está haciendo a la persona correcta. Cuando tú tienes un sentir y se lo llevas a la persona correcta, no te estás quejando, le estás diciendo, estás abriendo tu corazón. El tema está cuando agarras eso y se lo dices a otro, y no a la persona que corresponde. Entras en queja, entras en murmuración, en chisme. Pero aquí este hombre está yendo al Señor y le está diciendo lo que siente y cómo se siente. Al único que puede ayudar a solventar su condición. Está diciéndoselo a Dios. No se trata de culpar a Dios por lo que se está viviendo. Recordemos que el enfoque conmigo mismo reconoció su condición, lo que causó su aislamiento y el distanciamiento con Dios, que es lo que nosotros, lo que tú y yo necesitamos hacer. Apuntar a nosotros mismos y reconocer nuestra condición. Amado amigo que estás allí, no dejes pasar la oportunidad, reflexiona en tu condición. Reflexiona en lo que está aislándote, distanciándote de Dios, que no te permite orar, que no te permite leer la palabra, que estás envuelto en las cosas del mundo, tratando de calmar la sed con las cosas del mundo, en este país o en un país extranjero, porque te ha llevado a un país extranjero, Dios lo ha permitido así, tu necesidad, tu sed. Pero lo más seguro es que has creído que ha sido una sed o una necesidad material o emocional, porque no podías habitar más tiempo acá. Pero hoy Dios está enseñándonos en su palabra que es la sed por Él, que es la sed que necesita ser satisfecha por Él. Y no importa si estás en el extranjero, gloria a Dios, es una bendición allá. Y desde allá nos bendice acá y desde acá nosotros podemos bendecirte allá. Gloria a Dios por eso. Nos gozamos porque Dios haya permitido eso. Pero no pierdas el enfoque. Ve a ti mismo, reconoce tu condición. Pregúntate, ¿estoy buscando al Señor diariamente? ¿Estoy anhelando al Señor? ¿Estoy buscando su palabra? ¿Estoy orando con pasión? Más que por un compromiso, más que por una actividad, es porque me nace, es porque lo necesito, es porque lo experimento por una necesidad. Ahora tengamos presente que estamos en el mundo y Dios nos ha asegurado que aquí vamos a hallar aflicción, escasez, problemas, adversidades. Pero Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Los problemas, las adversidades, las circunstancias tienen su propósito. Y no es ponernos a correr y a correr, no, acercarnos a Dios. Es hacernos crecer en el Espíritu. Es fortalecernos en el Espíritu. Es desarrollar esperanza y fe en nosotros. Así que nuestro objetivo no es salir de los problemas, de las pruebas, de las circunstancias, sino salir del estado anímico que nos lleva la falta de satisfacernos en el Señor, que es la depresión. Eso sí tenemos que alcanzar. Ahí van a estar las circunstancias, hoy una y mañana otra. Dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana, cada día trae su propia aflicción, su propio afán, su propio problema. Hoy uno, mañana otro y pasado otro. Pero lo que sí necesitamos
es enfocarnos en poder vencer, sacar de nosotros la depresión, el abatimiento emocional, la mala actitud. Y para esto necesitamos a Dios. No hay otra forma. No es produciendo más. No es trabajando más. No es esforzándome más. No es estudiando más. No es leyendo más libros de ayuda. Es buscando de Dios. Así que allí donde estás, amado hermano y amigo, quiero pedirte que puedas tomar un tiempo para reflexionar en esto. Reflexiona allí en esta situación en tu vida. Esto me ha llevado a mí a reflexionar, amados hermanos. Reflexiona ante el Señor y abre tu corazón al Señor. Y mientras lo estás haciendo, quiero dirigirme a la persona y a las personas que aún teniendo sed espiritual, aún teniendo necesidad, aún experimentando la misma angustia que experimenta un creyente cuando se distancia de Dios, aún la experimentas tú, porque tú fuiste creado por Dios con el propósito de adorarle a Él y nadie va a satisfacer tu necesidad porque quien te creó es el único que puede. Allí donde estás, tómate entonces este tiempo para orar a Dios, para comenzar, para dar este primer paso, una oración que te va a permitir reconocer tu condición, invocar el nombre de Dios en tu vida y aceptarlo como el Salvador y el Señor de tu vida, el que va a satisfacer tu necesidad. Dile allí donde estás, cierras tus ojos para que hagas esto íntimo entre Dios y tú. Y puedes decirle una oración, puedes decirle: Padre eterno, gracias te doy por tu palabra. Gracias por este tiempo que me permite reflexionar en mi condición. Dile allá al Señor: reconozco que soy un pecador y que he tratado de vivir mi vida a mi manera. Señor, reconozco que he tratado de satisfacer mis necesidades de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis capacidades, con mis fuerzas. Dile al Señor: hoy reconozco que te necesito. Hoy, como este siervo que bramaba por agua, dile allí al Señor: hoy grito a ti porque te necesito, para que vengas a mi vida. Señor, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Dile: Señor, quiero beber de tu agua, como dices en tu palabra, de esa agua que salta para vida eterna. Viértela en mi vida para que satisfaga, para que me llenes de ti. Dile: te acepto como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús te lo he pedido y lo he orado. Amén. Señor Padre, te damos gracias por la vida de cada amigo que hoy ha reconocido que tú eres la fuente de vida eterna para ellos, Señor. Gracias porque ellos hoy te han invocado, hoy te han reconocido, hoy han aceptado tu señorío y la salvación que por gracia y misericordia le das, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, que guíes sus pasos y que le llenes de ti por medio de tu palabra, por medio de la oración que ellos van a comenzar a compartir contigo en su intimidad, Señor. Padre eterno, llénalos de esta sed de buscarte y de conocerte, para que ellos cada día puedan estar en intimidad contigo.
También te pedimos, Señor, por todo lo que hemos creído en ti, Señor, que no escapamos a estas adversidades, a estas situaciones y a las consecuencias de ellas en nuestras vidas, como es estos abatimientos emocionales, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a quitar todo aislamiento que nos puede estar separando de ti, como el pecado, como algunas actitudes que no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos a nosotros mismos, a reconocer con valentía y con humildad nuestra condición y a buscar de ti, Señor, y en ti la satisfacción de nuestra necesidad, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado con fe, creyendo que estás haciendo y que vas a continuar tu obra en nosotros. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Síganse gozando en el Señor, que tengan una semana extraordinaria en el Señor, no en lo que estamos viviendo, sino en Cristo Jesús. Y estemos conectados por medio de las redes. Como iglesia estamos conectándonos por medio de distintas actividades importantes para mantener estos hábitos espirituales y mantener una comunión con Dios y unos con otros, en la distancia, pero juntos. Dios les bendiga. Amados hermanos, le damos muchísimas gracias a Dios por la predicación de su palabra, por su enseñanza, por su verdad. Queríamos compartirles unos anuncios antes de despedirnos. El primero es que la próxima semana debemos prepararnos para que juntos celebremos la Cena del Señor, ¿sí? El próximo domingo, no lo olvide. Por otro lado, los diezmos y las ofrendas podemos hacerlo a través de las cuentas que aparecen en pantalla o a través de una cuenta Zelle. Y si desea más información, pues contáctenos a través de nuestras redes sociales. Nuestra iglesia sigue funcionando como centro de acopio y damos gracias a Dios porque de alguna forma u otra ha provisto a través de hermanos de lo mucho o poco que han aportado para bendecir a otros. Los miércoles recordamos que tenemos nuestro encuentro a las 8 p.m. en vivo a través de Instagram y Facebook. También, como es de costumbre, a través de este canal todos los domingos a las 11 de la mañana. Adicionalmente, debemos recordar que estamos orando a las 6, a las 3 y a las 9 de la noche. Un abrazo fuerte, el Señor les bendiga.